Ahora sí, vayamos a nuestro texto en consideración. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 9 al 17. Primera de Pedro, capítulo... Tengo que terminar el sermón hoy, hermanos. Tengo que terminarlo hoy. Y tengo 5 puntos. Así que por favor, ayúdeme. Si se me olvida algo, alguien que se levante y lo predique también. Sí, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 17. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Juntos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oren conmigo. Oh amado Padre, queremos recibir tu palabra sin estorbo. Señor, pero no podemos ser pretenciosos y presumir de que todo está bien dentro de nuestro corazón, porque de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Todo pecado, Señor, que hemos cometido contra ti, toda transgresión y rebelión que nos pesa dentro del corazón, es porque ha salido dentro de nosotros. Y Padre, para recibir tu palabra, no podemos pasar por alto que necesitamos confesar. No queremos tener esa carga, ese bulto de pecado que pueda ser un estorbo para el ministerio de tu palabra en nuestro corazón. Oh Padre Santo, nos confesamos como quienes hemos pecado contra ti en desobediencia y nos hemos rebelado ante tus mandamientos. No hemos sido puros de corazón, no hemos sido puros en el pensamiento, no hemos sido puros al hablar y no hemos sido obedientes al actuar. Así que Padre Santo, mueve nuestro corazón en plena confianza ante ti, que estás dispuesto a perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Te suplicamos y te pedimos, oh Señor, que nos hagas recordar que ya hemos sido purificados por Jesucristo, que Él se sentó a la diestra del Padre después de haber hecho la purificación por todos nuestros pecados, que todo está consumado, que todo está hecho, pero que necesitamos, Señor, continuamente estar reconociendo cómo el pecado nos afecta y cómo su presencia todavía incide en nuestro comportamiento, en nuestras vidas. Y queremos suplicarte, Señor, que tu palabra venga a ser una remoción, remover el mal, la malicia, la inmundicia de nuestro ser, de nuestro corazón. Antes de ello, lávanos y perdónanos. Danos confianza en Jesucristo de nuevo, nuestro gran Redentor precioso, que dio su vida por nosotros y nos roció con su sangre para la obediencia del Evangelio. Señor, ilumina nuestra mente y corazón. Y por favor te pedimos ayuda para poder, Señor, comprender este asunto y saber responder teológicamente correcto, doctrinalmente bien.
ante la situación que atravesamos en el país. Ayúdanos, oh Señor, a tener claridad bíblica para saber responder ante tanta confusión. Ayúdanos por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Y todos decimos, amén y amén. Muy bien, amados, ¿qué es lo que vamos a estar aprendiendo en este pasaje que hemos leído? Vamos a estar concentrándonos solamente en dos versículos, versículos 11 y 12. Lo que vamos a estar aprendiendo en este pasaje es que el deber ciudadano del cristiano ante la maldad y la injusticia estatal es la exposición personal del Evangelio. ¿Cuál es el deber ciudadano del cristiano ante la ruina y la injusticia social? En un mundo gobernado por los malos, en un mundo gobernado por personas como Saúl, ¿cuál debe ser nuestro deber? La exposición personal del Evangelio. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. ¿Y qué deberá pasar con lo que aprendan en este pasaje? Bueno, lo que aprendamos en este pasaje nos debe convencer a estar determinados a practicar una vida que promueve el poder transformador del Evangelio. Y sobre la base, hermanos, sobre la base de ese propósito, tenemos que aplicar este mensaje a nuestras vidas. Tenemos que tomar decisiones, corregir ideas y dejarnos conducir por la manera de pensar del Señor aquí, por su enseñanza aquí, de modo que nosotros terminemos demostrando en nuestras vidas y toma de decisiones e involucramiento y conversaciones que promovemos el poder transformador del Evangelio ante aquellos que hoy por hoy están promoviendo el poder transformador de una agenda política, el poder transformador de una sociedad mediante el poder político y el control gubernamental. Ellos no se dan cuenta, o quizás sí, pero un gobierno donde la iglesia, esta sea evangélica o la confesión católica, llegue al poder y someta a los pueblos a la fuerza para que crean sus doctrinas, es igual que un gobierno dictatorial, totalitarismo. No hay, hermanos, no, Dios no lo permite. Dios no puede en este momento concederle a un gobierno humano que ejerza ese tipo de gobierno en una nación, porque ningún gobernante es capaz ni tiene el derecho de poder hacerlo. Cuando el Señor Jesucristo venga, ese es otro cuento, porque Él sí va a imponer su gobierno, pero lo va a imponer con gente regenerada. En su segunda venida, es la segunda venida, Él mismo le llamó, ¿saben cómo le llamó en su segunda venida cuando viniese con gran poder y sus ángeles con Él? Le llamó la regeneración. Cuando venga la regeneración, le llamó Él a su reino milenial en la tierra. Entonces, lo que aprendamos tiene que convencernos a estar determinados a practicar una vida que promueve el poder transformador del Evangelio. Eso es lo que el Señor desea, hermanos. En vez de dedicar nuestras vidas a promover ese poder de transformación Honduras a través de una ruta política, a través de el poder político, a través de el control desde los puestos del gobierno. Entonces, ¿qué vamos a estar aprendiendo en ese pasaje, hermanos? Que el deber ciudadano, nuestro deber como ciudadanos cristianos ante la maldad e injusticia de los malos que gobiernan, debe ser la exposición personal del Evangelio. No debe ser el involucramiento, a movimientos políticos para poder transformar la sociedad sin un corazón regenerado.
Y alguien dice, por ejemplo, uno de ellos dijo ahí, ese tal apóstol que es un embaucador, tiene hasta vallas publicitarias en las carreteras. ¿Se imaginan cuánto paga por esas vallas publicitarias? Y todavía le preguntaron que cómo haría campaña si él se mete a la política, porque él dice, ni que me maten dejo de ser pastor, dice, pero aspiro a ser presidente, a dar algo por mi pueblo, dice. Y le preguntaron, ¿y cómo usted va a hacer proselitismo político? ¿Cómo va a hacer usted a financiar su campaña? ¿Lo va a hacer con su diezmo de ofrenda? Dijo, no. ¿Por qué? Porque no ajustan, dice. Y después lo siguió llevando Melgar y dijo, no lo haría, dice. Pagar una valla publicitaria, hermanos. ¿Cuánto van? 45,000 lempiras mensuales. Y no le dan mucho, dice. Y no le dan mucho a la gente. Nosotros estamos aquí para promover personalmente, mediante nuestro estilo de vida y comportamiento, nuestra experiencia el Evangelio. Estamos aquí para promover el Evangelio mediante nuestra vivencia, experiencia. No estamos aquí para promover una agenda política. No estamos aquí para promover un cambio social. Si va a haber algún cambio social, tiene que ser un cambio, un producto de la redención en el corazón humano. No estamos aquí, hermanos, para fascinarnos por el poder. No estamos aquí para reclamar hoy nuestra hora. Hoy sí, llegó la hora para que la iglesia evangélica y los cristianos, hoy sí, reclamemos nuestra posición. Ya nos cansamos de que nos vean como ONG. Ya nos cansamos de eso. Ya le llegó la hora. Ya que no queremos que nos sigan viendo de menos. Ahora somos más que la iglesia católica, dicen ellos. No estamos para eso, hermano. No estamos para promover ese tipo de gloria. ¿Me comprenden lo que les digo, hermanos? No estamos para eso. Ahora, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se cumple nuestro deber ciudadano? En el pasaje que leímos, particularmente el versículo 11 y 12, allí el apóstol Pedro nos enseña 5 maneras para dar cumplimiento a este deber ciudadano como cristianos ante gobiernos dirigidos por los malos y por los injustos. ¿Cuáles son esas maneras? Bueno, se las voy a ir enseñando. Yo tengo que terminar, hermano, yo tengo que terminar. Me van a saber comprender si de pronto no soy tan exhaustivo como suelo hacerlo, como hemos hecho con Hechos, ¿verdad? No soy tan quizás minucioso, pero por lo menos vamos a poder extraer estas 5 maneras aquí en estos 2 versículos. Se las voy a mencionar, se las voy a anticipar y luego vamos a ir una por una. En el versículo 11 y 12 leemos: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí están las 5 maneras en las que el apóstol Pedro nos enseña a todo cristiano, como lo hizo en el pasado, lo sigue enseñando hoy el Señor, 5 maneras en las que nos enseña a dar cumplimiento a nuestro deber ciudadano. ¿Qué hacer como cristianos cuando los malos nos gobiernan? Destronémoslos. Tomemos el poder. Ya no nos sometamos más. Ya nos hartamos de los corruptos. Hoy sí le vamos a enseñar cómo se gobierna. Hoy sí. No, las 5 maneras que nos enseña ahí el apóstol Pedro son las siguientes. Número 1, identificando la posición espiritual que tenemos como cristianos. Número 2, comprendiendo la condición temporal que tenemos como cristianos. Número 3, evitando la esclavitud pasional que como cristianos podemos ser tentados a tener. Y número 4, manifestando la virtud personal que nos corresponde como santos, como separados en este mundo. Y número 5, deseando la intervención divina como lo más justo, en vez de nuestra intervención como si fuera lo más justo en un gobierno malo. Tranquilos, hermanos, vamos a ir uno por uno, no se preocupen. Entonces, nuestro deber ciudadano se cumple
como les dije, de 5 maneras en este pasaje. En primer lugar, ¿qué dijimos, hermanos? Identificando la posición espiritual que como cristianos nosotros tenemos. Mira lo que dice el apóstol Pedro cuando dice en versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La primera manera en la que el apóstol Pedro enseña a los cristianos a cumplir su deber ciudadano ante malos gobiernos, injustos gobiernos, es identificando su posición espiritual. Noten ustedes que el apóstol Pedro se refiere a ellos como amados. Amados, yo os ruego. Aquí estoy escuchando a un pastor que identifica ovejas espirituales. Él se dirige a aquellos hermanos, como seres espirituales, no como criaturas simplemente, sino como personas especialmente relacionadas con Dios en términos espirituales. Él les llama amados. Ese es un término bastante significativo y especial que utilizan los apóstoles cuando quieren destacar algo significativo en la relación de estas criaturas, a como Santiago le llama, Santiago por otra parte le llama a los cristianos primicias de las criaturas de Dios. Lo más especial y lo mejor de la creación o de lo creado por Dios, le llama así a los cristianos, primicias de sus criaturas. Y aquí Pedro utiliza esta palabra para decir amados. Amados, yo os ruego. ¿Amados por quién? Bueno, el contexto inmediato nos dice que es amados por Dios, porque noten ustedes lo que leemos en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Para el apóstol Pedro, en su mente judía, la misericordia, el amor de pacto, el amor leal, el amor indestructible, el amor incondicional de Dios. ¿Sabe qué estaba pasando con estos cristianos, hermanos, en el primer siglo? Miren lo que estaba pasando con ellos. Retrocedamos al capítulo 1, versículo 1. Pedro les escribe a un grupo de cristianos expatriados, sin patria. Prácticamente habían sido expulsados de su patria. Estos no son simples inmigrantes como los que se van ahorita en las caravanas, hermanos. Estos se van por su propia cuenta. Estos se van, como ya sabemos nosotros, deseando y con la ambición de cambiar sus estatus, su estilo de vida y mejorar su condición de vida. Bueno, esa es su decisión. Pero estos no. Estos, a los que le escribe el apóstol Pedro, son cristianos expatriados de la división del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son hermanos sin ningún tipo, escuchen, de derecho. No tienen derechos legales. Son peores que las bestias que van por allá y van por donde encuentran algo. Han sido expatriados, expulsados, sacados y además de eso dispersados. Les fue arrebatado todo. ¿Producto de qué? Bueno, dice la historia, producto de la persecución romana. No judía, como lo hubo al principio de la Iglesia Apostólica, sino un par de años después, ni una década tal vez, la persecución se incrementó en el gobierno de Nerón. Y usó a los cristianos como chivo expiatorio, porque Nerón tenía la ambición de cambiar los edificios de Roma, de la ciudad imperial. Él quería un cambio, él quería una nueva infraestructura, él quería alardear de su gloria como emperador, él quería, a través de toda esa construcción, él quería adoración. ¿Y cómo lo hacía? Para poder edificar tenía que destruir. Y dice la historia que él mismo mandó destruir la ciudad imperial, le prendió fuego. Y obviamente eso provocó, no solamente de parte de sus cercanos, consejeros y bajo la autoridad de él, ¿cómo se llama? Preocupación y satisfacción, sino toda la ciudadanía. ¿Se imaginan? Toda la ciudadanía, todo lo que perdieron, casas, edificios, tierra, etcétera. Y de ahí entonces surge la persecución romana
motivada por este evento, y a los cristianos se les quita todo, se les expropia todo, se separan las familias, se les mata, se les persigue y se los termina expulsando. No tienen más derechos, no son nada, son odiados. Y el apóstol Pedro les recuerda que son amados por Dios. Ellos se sienten sin nada. ¿Cómo se sienten ellos? Como cucarachas. No tengo cédula, pasaporte, no tengo nada. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y el apóstol Pedro dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los identifica. En el mundo ustedes podrán perder su identidad. En el mundo les podrán arrebatar todo. En un mundo gobernado por los malos y por los injustos, el odio puede llevarlos incluso a que ustedes pierdan toda identidad, que incluso ya no se les trate ni como humanos, no solo como hondureños, ¿verdad? En este caso, que perdamos la identidad, que ya no se les reconozca como hondureños, que el gobierno de pronto diga, no, los cristianos son de ahí en adelante, de acuerdo a esta ley, con los legisladores y todos los tres poderes del Estado determinen, de ahí en adelante los cristianos son unas bestias. Perdimos, se nos quitó identidad humana y todo eso. No tenemos valor, no somos nada aquí, este no es mi país, no tengo derechos, no tengo protección. ¿Cuáles derechos humanos? Ya dijeron legalmente, no tenemos nada. Así la pasaban ellos. No valemos nada, no tenemos nada. Y viene el apóstol Pedro y dice, sí, no se dejen, recuperen sus derechos. Agarren al toro por los cuernos. No, viene y los consuela y los fortalece. ¿Cómo? Afirmándoles cuál es su posición espiritual en Dios. Amados por Dios. Vosotros sois linaje escogido. Y en ese momento que eran ante el mundo, no eran un linaje escogido. Entonces, los cristianos no tienen que estar es que el gobierno no nos reconoce como iglesia evangélica. ¿Qué pasa, hermanos? Eso es insignificante. Somos linaje escogido. Nuestro linaje no viene por la legalización de nuestra identidad, no viene por la herencia, no viene por nuestro estatus de ciudadanía hondureña o de cualquier país. El apóstol Pedro está elevando su identidad en términos espirituales, amados. Una posición más exaltada. Linaje escogido. Miren esto, real sacerdocio. Real sacerdocio. En otras palabras, ustedes son una élite de personas consagradas, separadas para Dios. Aunque no los vea así el mundo, ya Jesús había anticipado eso cuando le dijo a sus discípulos. Leímos en Juan 16 eso, hermano, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no los van a amar a ustedes, porque no son de este mundo. Si ustedes fueran de este mundo, entonces los amarían. Pero como no son de este mundo, no los van a amar. Recuerden, el siervo o el esclavo no es mayor que su Señor. Si al Señor lo odian, a ustedes también. Entonces, no vamos a estar así, que reclamando derechos, no vamos a estar promoviendo semejante cosa. Vamos a estar más bien viviendo con satisfacción por la nueva posición que tenemos, por la posición espiritual que gozamos, la que nadie nos puede quitar, hermanos. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, amados, yo ruego. El apóstol Pablo no se podía dirigir así a incrédulos, hermano, solo a creyentes. No les puede decir yo ruego, que es una palabra, una expresión muy tierna, muy amorosa, es una expresión de comunicación pastoral. Él los está comprendiendo, él sabe lo que pasa con ellos, él sabe cómo se sienten los hermanos en aquel momento, odiados, repudiados, menospreciados, injustamente maltratados. Él no desconoce el sufrimiento de los hermanos, ¿me comprende? Y por eso dice, os ruego. En un sentido hay una orden directa que va a darles, pero no es una orden directa como de reprensión, tiernamente, porque son cristianos.
porque el mismo apóstol Pedro reconoce la posición espiritual de estos hermanos. Entonces, ahí está. La primera manera en la que podemos nosotros cumplir nuestro deber ciudadano en un mundo donde los que nos gobiernan son los malos, nos quitan todo, no nos dan, no nos valoran, no nos aprecian, sino que nos menosprecian, es recordar cuál es nuestra identidad y posición espiritual, que no la obtenemos por nacimiento en Honduras, no la obtenemos por ciudadanía, no la obtenemos por residencia, no la obtenemos por ninguna de las cosas que el gobierno da o el gobierno quita. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Segundo, luego dice el apóstol Pedro, entonces, en el versículo 11, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, ahí está. Esta es la segunda manera en la que nosotros como cristianos debemos cumplir nuestro deber ciudadano ante gobiernos malos, comprendiendo la condición temporal que tenemos como cristianos. Mire lo que él dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Sabe qué significa eso? Lo que el apóstol Pablo está haciendo es afirmando cómo ellos se sienten, afirmando cómo los están tratando. Extraños. Eso es lo que son. ¿Se imaginan a los hermanos viniendo, comunicando al apóstol Pedro? Ay, nosotros, el gobierno nos trata como extraños, Pedro. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Son extranjeros. Y hay dos palabras ahí que el apóstol Pedro utiliza para expresar esta condición temporal de los cristianos en este mundo, donde temporalmente somos gobernados por gente mala e injusta. La primera palabra es extranjeros, y aquí el apóstol Pedro quiere destacar la condición legal de ellos. ¿Cuál es la condición legal de un cristiano, digámoslo así? Extranjeros, no soy qué. No soy qué. Esta no es mi ciudadanía. Soy un extranjero. En otras palabras, si acaso tengo carnet de residente, un permiso nada más temporal para estar aquí en esta tierra, bajo este gobierno. Entonces lo primero que él resalta es el estado legal. ¿Cuál es el estado legal? Hablando en términos espirituales, es mi ciudadanía no es de este mundo. Y el apóstol Pablo, también lo declara en un contexto diferente, pero también similar, donde hay hombres que se glorían en su ciudadanía temporal, ¿no es cierto? A los filipenses, en el capítulo 3, dice el apóstol Pedro que hay personas que se glorían en esas cosas y se apoyan en esas cosas y sienten que allí lo logran todo. Y dicen, nosotros no somos de eso, nosotros somos cristianos, nos gloriamos en Cristo. Nos logramos en Cristo desde el inicio de nuestra salvación y nos gloriamos en Cristo en el proceso de la salvación y nos gloriamos en Cristo al final de nuestra salvación, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, la misma ciudadanía de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la misma identidad ciudadana y por lo tanto los mismos derechos ciudadanos que Cristo tiene en el cielo los tenemos nosotros. Así que, ¿cómo debemos considerar nosotros aquí en este mundo bajo gobiernos mundanos? ¿Es extranjero? Pues sí, este es el gobierno, estoy en este temporalmente, pero este no es mi gobierno. ¿Me comprende lo que les digo, hermanito? Este no es nuestro gobierno, este no es nuestro reino. Así que, obviamente, no significa que me voy a volver pasivo y, amargado. No, en Tito capítulo 3 nos dice cómo tratar a los gobernantes. En 1 Timoteo capítulo 2 dice que evangelísticamente y contribuir con buenas obras, ¿me comprenden? Pero un extranjero no va a venir, como le decía uno de estos involucrados en este movimiento, allá en el programa de Melgar, porque estaban en el panel con uno que no es, creo que es costarricense, el otro, Mario Fumero, y le decía el otro, que es el mal teólogo, le decía, no, vos no podés opinar, vos no sos de aquí de Honduras. Y tiene razón, pero fue bastante, grosero con él, ¿verdad? Hermanos, si somos extranjeros, ¿cómo esperamos nosotros? O sea, ¿por qué razón deberíamos nosotros anhelar y aspirar a cambiar un gobierno que no es de nuestro reino, que no es de nuestra ciudadanía? ¿Por qué vamos a cambiar? Somos extranjeros y peregrinos.
Entonces, en base al estatus legal que tenemos, ¿qué hace una persona con un estatus legal temporal? ¿Qué hace? No se aferra. Es peregrino, sabe que solo está de paso. ¿Me comprenden? ¿Por qué razón una persona que viene del extranjero y viene a nuestro país solicita un permiso de residente, no una ciudadanía? ¿Por qué? Porque él sabe que es temporal. O sea, yo solo vengo por cumplir cierto trabajo, cierta asignación, tanto tiempo. No me interesa la ciudadanía porque no es mi país, no me interesa quedarme aquí, no me interesa ser hondureño. Quiero conservar mi ciudadanía. Tengo más beneficio de allá, tengo más derechos allá, tengo mejor estatus allá y aquí solo estoy de paso. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que somos, hermanos. Tenemos mejores derechos, mejor herencia, mejor posición, mejor condición, mejor valor. Cuando recordamos que tenemos nosotros una ciudadanía celestial. El escritor a los hebreos le dijo a los también cristianos perseguidos y sufridos algo similar. La verdadera fe en el Señor Jesucristo nos hace vivir con esa forma de pensar, hermanos. Hebreos capítulo 11. Miren versículo 9. Por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero. De ahí viene esta idea para el apóstol Pedro. Somos descendientes de Abraham, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. ¿En términos de qué, hermanos? De la similitud de la fe. Somos descendientes de Abraham en términos de qué, hermanos? Del mismo Salvador. O sea, ¿cómo Abraham obtuvo la salvación? Por fe. ¿Cómo Abraham obtuvo una relación de pacto con Dios? Por fe. Así nosotros también. Entonces somos hijos de Abraham en términos de fe, o sea, en términos espirituales, aunque no somos israelitas. Pues mire lo que dice el versículo 9. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, escuchen esto, esperaba, ¿qué esperaba, hermanitos? ¿Qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde está esa ciudad? ¿Dónde está esa ciudad? ¿En qué parte de Honduras está? Para que nos vayamos allá, hermanitos. ¿En qué parte de Honduras está? ¿En la de aquí o en la de allá? En el capítulo 2 se dice que esa ciudad es la ciudad celestial, hermanos. Versículo hacia adelante, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando sientas que este gobierno no reconoce tus derechos, no te da valor, no te da lo mejor, cuando sientas que este gobierno no gobierna para ti, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No, tenemos que comenzar un partido político para darle en la nuca. No, hermanos. Recuerda. Confiésalo. Ahí sí podemos decir confesarlo, ¿va? O sea, decláralo, aférrate. No, confiésalo, porque dice que ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Si soy extranjero, si ese es mi estatus legal, por lo tanto, ¿cómo me muevo? ¿Cómo actúo en este mundo? ¿Cómo? En tránsito. Esto es temporal. Yo no veo este mundo y los gobiernos como algo para que aferrarme. Al contrario, dice el apóstol Pedro, si regresan conmigo, la herencia nuestra no está aquí. Decía un doctor apóstol que ha llegado la hora de reclamar la herencia. Porque yo, dice, no estoy dispuesto a ver otra generación en mi familia sin la herencia que Dios nos dio y que nos ha prometido. Así que yo quiero mi parte de Honduras. Oiga lo que chulo.
Y mira lo que dice el apóstol Pedro. Regresen conmigo a 1 Pedro. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Ahora, tenemos que saber cómo el apóstol Pedro es intencional. Cada palabra que leemos en las Escrituras, en nuestro estudio léxico, siempre tiene que conducirnos a darnos cuenta por qué esas palabras seleccionadas, clave, están allí. ¿Y por qué entonces están allí? Para que tengan el significado que quiso el escritor. ¿Por qué? ¿Por qué herencia incorruptible? Porque ellos estaban, ¿qué, hermanos? Lamentando la pérdida de su herencia de tierra. El apóstol Pedro entonces le está afirmando, sí, ustedes han sido desheredados, se les ha expropiado tierra, se les ha quitado, no tienen nada, no valen nada, pero tienen una herencia incorruptible. O sea, hermanos, yo creo que el apóstol Pedro, ante ese contexto y ese trasfondo, ante ese sufrimiento, ante toda esa injusticia, yo creo que el mismo apóstol Pedro, aquel apóstol Pedro que agarró la espada y se le soltó la oreja, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanitos? En el día en que arrestaron a Jesús en la noche, ¡fla! Y la oreja no era su objetivo. Yo me imagino que el apóstol Pedro allí era el momento para decirle, agarren espadas, papá. Llegó la hora, vamos a hacernos valer ante este Nerón y todos los gobernantes de este mundo. ¿Qué? Que los cristianos somos brutos, burros, retrógrados. No, ¿cuál? Ahorita, vámonos. Pero lejos de eso, hermano, ¿qué es lo que hace? Afirmarles a ellos, sí, no tienen herencia, pero tienen una mejor. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Para un creyente auténtico, regenerado, aquel que posee la simiente, la semilla del Evangelio, cuando escucha que le recuerdan y lo refuerzan eso, ¿qué dice? Es verdad, hermano. Tenés razón. Tenés razón. Pero el que no tiene la simiente del Evangelio, que la semilla no ha sido sembrada, porque la ha rechazado, porque es un corazón endurecido, es un Judas. Un Judas con ambición nacionalista. Un Judas con ambición de poder. Un Judas con anhelo de gloria humana. Por eso abandonó a Jesús. Por eso no permaneció en la vid. Para ese, que le salgamos con este mensaje, como esos falsos teólogos, esos malos teólogos, le salimos con eso. ¡Ja! Nos van a decir, como dijo este fulano, le dijo a Fumero, no dice. No, eso decir body. Y le estaba citando la palabra. No. Eso es lo que vos pensás. Así lo interpretamos. O sea, se dan cuenta. Estos malos teólogos toman sus decisiones bajo simples valores relativistas. Ellos son los que terminan al final lo que quieren creer. Pero el apóstol Pedro dice que es cristiano. O sea, este mensaje es para los verdaderos cristianos. ¿Sí me explico? ¿Me explico, hermano? Para los falsos, no. Mientras los promotores de este movimiento dicen que casi el 70% de los hondureños son cristianos. Escuchen bien eso, hermano. Yo no sé dónde he sacado eso, pero dicen que casi el 70% de los hondureños son cristianos. Si yo los cuento, hermanito, yo los cuento. 70%. Eso es demasiado para los cambios que hemos tenido en Honduras. Eso es presumir. Cuando llegue ese momento en el que ese movimiento Transformemos Honduras agarre más fuerza con una estructura política, ahí se van a conocer los verdaderos cristianos. Porque los verdaderos, los que poseen el Evangelio y su semilla en su corazón, no se van a dejar impresionar ni endulzar por ese proyecto, sino que cuando nos digan y nos recuerden, hey hermano, recuerda que tu herencia es incorruptible. Gloria a Dios, hermano, alabo al Señor porque me recordaste eso. Mi herencia es incorruptible, tienes razón. ¿Qué hago yo con esta babosada, hombre? Si mi herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. Por si no lo entienden, dice el apóstol Pedro, reservada. Lo que quiero decir con esa herencia es que es reservada en los cielos para ustedes. Eso es lo que quiero decir con la herencia.
inmarcesible, incorruptible, incontaminada. Es superior a lo que ustedes pueden tener y poseer y heredar en esta tierra bajo los gobiernos humanos. Entonces comprende tu condición temporal. ¿Cómo debes responder ante un gobierno malo y injusto como ciudadano cristiano? Número uno, identifica tu posición espiritual. Lo que no te dan los gobiernos lo tienes en Dios. Lo que te quita el gobierno, Dios no te lo quita. Eres un hijo y lo seguirás siendo, amado por Él. Y en segundo lugar, comprende tu condición temporal. No te aferres a este mundo. No veas los gobiernos como tu esperanza. No consideres a los gobiernos como la esperanza para cambiar la sociedad, la cultura, mejorar Honduras. Obviamente, anhelamos que haya una mejor condición de vida en Honduras. Claro que sí, mejores medidas tributarias, mejores medidas de gobierno, luz eléctricas, ¿verdad? Se está yendo la tarifa y están envueltos. Sí, claro, pero dejémoslos a ellos gobernar. Y nosotros separémonos y cumplamos nuestro rol como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, como extranjeros y tengo que avanzar rapidito, hermanos, si no ustedes se van. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí está la tercera manera que se nos enseña cómo reaccionar, cómo actuar ante gobiernos malos e injustos, como el de ahorita. Un gobierno corrupto, salpicado de aquí por allá, hermanos, de actos de corrupción, de impunidad, ¿verdad que sí? Hasta de crimen organizado, mafias, etcétera. Ahí nadie se salva, hermano. Y ahí quieren meter a los pastores. Dice la palabra del Señor que nuestro deber ciudadano se cumple evitando, ¿qué cosa, hermanos? La esclavitud pasional. Noten lo que dice aquí, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que os abstengáis. Aquí el apóstol Pablo es la parte directa de lo que él ruega. Cuando él dice que os ruego ¿qué, Pablo? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar, Pedro? ¿A qué nos está llamando, Pedro? Entonces aquí viene la directriz, lo directo de todo este ruego es que os abstengáis. Teniendo en cuenta lo que son, condición temporal, entonces, pónganle mucho cuidado a sus pasiones. Si pasamos por alto nuestra condición temporal y creemos lo contrario, creemos que nosotros estamos aquí para, esta es nuestra herencia, todo lo demás, esto es nuestro derecho, esta es nuestra tierra, este es nuestro mundo, esta es nuestra esperanza, esto es todo lo que tenemos, es la hora, este es el reino de Dios en la tierra. Si creemos lo contrario a lo segundo, que es la temporalidad de nuestras vidas aquí, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues dice el apóstol Pedro, si ustedes piensan distinto a esto, a la condición temporal, entonces sus pasiones los van a dominar, los impulsos de ustedes los van a controlar, los van a esclavizar y ustedes van a ser presa de su... Ahora, ¿qué deseos puede tener alguien cuando no se le está dando lo que quiere, lo que merece? ¿Qué deseos puede tener, hermanos? ¿Qué deseos le vienen a usted? ¿Qué deseos le salen de su corazón cuando alguien no le está dando el valor a usted? Cuando alguien no le está reconociendo sus derechos. ¿Qué deseo le viene en su corazón? Reclamarlos. Tomarlos a la fuerza. Si nadie vela por mí, pues yo voy a velar por ellos. Organicémonos. El apóstol Pedro reconoce que la única forma para evitar actuar bajo impulsos de la carne es teniendo en cuenta estas primeras dos maneras, identificándonos
en nuestra posición espiritual y comprendiendo la condición temporal en la que estamos, y por lo tanto eso nos hará evitar ¿qué cosa, hermanos? Ser esclavos de deseos. Noten lo que él dice, que os abstengáis, que eviten, que se separen, que se hagan a un lado, que se resistan, todo lo que tenga que ver con lo opuesto, los carnales. Y noten que la palabra deseos ahí son impulsos. Pueden ser legítimos incluso, porque deseos no necesariamente habla de malos deseos. Es algo neutral, impulsos, deseos, pasiones. Algo que puede ser legítimo. ¿Saben qué puede ser legítimo? Reclamar nuestros derechos es legítimo. Valer nuestros derechos es legítimo. ¿Sí o no? Reclamar que nos devuelvan lo que nos quitaron, eso es legítimo, sí es legítimo. Si alguien le pregunta, bueno, ¿y usted por qué se está involucrando en esta cosa? No, es que yo tengo un buen deseo. ¿Cuál es el buen deseo? Ayudar a mi pueblo. Hacerlo mejor. Equilibrar la justicia. Mejorar la sociedad. Son buenos deseos. Pero el apóstol Pedro le llama deseos carnales que batallan. Ahí está. ¿Por qué son carnales esos deseos? ¿Por qué son carnales esos deseos? Cuando habla de deseos carnales, habla simplemente de deseos humanos. Eso es deseos humanos. Estos no son deseos divinos. Estos no son deseos cristianos. Estos no son deseos de Dios. No es la voluntad de Dios. Esto es mi voluntad, es mi deseo. Mis deseos carnales, ahora dice el que batallan. ¿Qué tipo de deseos son estos carnales? Son aquellos que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que más hubiesen querido aquellos cristianos en el primer siglo bajo este dominio romano, bajo este sufrimiento romano, bajo este gobierno romano? ¿Qué es lo que hubieran querido ellos? ¿Qué deseos tenían ellos? No, tenemos que independizarnos, no, tenemos que recuperar lo que nos han quitado, tenemos que exigir. O simplemente, ¿saben qué? Tenemos que deshacernos de este Nerón, este loco. No, hombre, ya, pongámosle fin a este loco. Si no hay otro loco, perdón, si no hay alguien que detenga a este loco, pues vamos nosotros. ¿Y por qué? No, porque queremos mejorar, queremos aliviar la carga, queremos enseñarle a la gente que los cristianos gobernamos mejor que Nerón. Envidia, hermanos, envidia. Envidia por el poder, ambición por el poder, deseos carnales que batallan. La palabra batallar es la misma que utiliza Santiago en el capítulo 4 de su carta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es acaso de vuestra propia concupiscencia? O sea, la batalla externa, la pelea, el reclamo, el enfrentar afuera de su inicio adentro. O sea, ya estoy insatisfecho, estoy inconforme. Esa es la idea de cuándo son deseos carnales, cuando lo que te motiva y lo que te mueve es la inconformidad. La insatisfacción. Y algo facilito se le pega a la inconformidad, es la envidia. Estoy inconforme, la envidia y la ambición. Entonces se apegan a eso y ahí tenemos deseos carnales. Por insatisfacción, por inconformidad, voy a ambicionar lo que otros tienen porque lo que otros tienen no lo usan bien. Yo lo puedo usar bien. Ahí va el orgullo. Por eso el apóstol Pedro le dice a los hermanos en el capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esos son parte de los malos deseos a los que él dice, evítenlos. Y los malos deseos, los deseos carnales, tienen obras de la carne, ¿no es cierto? Una cosa son los deseos y otra cosa son las obras. Y en Gálatas capítulo 5, nos habla de las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Bueno, el resultado del deseo carnal. ¿Y todo eso de dónde sale, hermanito? ¿De dónde brota? Del corazón. Del corazón. Entonces nuestro deber ciudadano se cumple cuando identificamos nuestra posición espiritual, cuando comprendemos nuestra condición temporal y por consecuencia evitamos la esclavitud pasional. No actuamos en base a nuestras pasiones, aun y cuando sean legítimas y buenas intenciones. ¿Por qué, hermanos? Porque este no es nuestro mundo, no es nuestro reino, no es nuestra ciudadanía. ¿Me están comprendiendo, amados? Muy bien. Siguiente. En cuarto lugar, o la cuarta manera
como se cumple nuestro deber ciudadano ante un gobierno mundano, es manifestando la virtud personal. Leemos versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esta es una derivación, como veremos en la siguiente manera. Derivándose de lo que significa que Dios sea glorificado, derivándose de eso, entonces se mata. ¿Qué tienes por meta en tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es tu anhelo de tu vida? ¿Cuál es tu propósito? De acuerdo al apóstol Pedro nos recuerda que los cristianos deben tener en la mira, en su vida, como meta, su dirección de su vida es glorificar a Dios. Y él repite varias veces esto en la primera carta: glorificar a Dios, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, dice también el apóstol Pablo, ¿qué, hermanos? Sea para la gloria de Dios. O sea, que Dios sea reflejado, que Dios sea proyectado, que Dios sea conocido, que Dios sea incluso no solamente conocido, sino deseado por lo que ven en nosotros. Cuando Dios es glorificado a través de mí o a través de nosotros, no es necesario imponerle a las personas que crean en Dios. No las vamos a amenazar. No es una ley del Estado que le va a decir, de aquí en adelante, si usted no se hace cristiano, le cortamos la cabeza. ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere ser cristiano? No tiene que hacer eso, ¿verdad? No tiene que hacer eso. Porque cuando glorificamos a Dios, los incrédulos, los que nos gobiernan mal, los que nos hacen sufrir, los que destruyen todo, los que roban, los que no piensan en nosotros cuando nos gobiernan, ¿saben qué, hermanos? Puede ser, no es una promesa, puede ser que al ver a Dios a través de nosotros cambien de opinión y de actuar. Pero la clave está en mantener, dice, buena vuestra manera. O sea, si tienes como meta que Dios sea glorificado, tienes entonces objetivos de vida. Una meta requiere objetivos. Y el objetivo de tu vida es, ¿qué cosa, hermanos? Manifestar tu virtud personal. No es imponer tu credo. No es doblegar a los demás. No es pelearte con ellos y decir que tiene que ser un cristiano. Y no es culparlos a ellos de todo y decir, mira, porque no sos cristiano, Honduras anda de la patada. Puede ser verdad, pero no es así. No es así como tenemos un mejor efecto en la sociedad, hermanos, ¿me entienden? Y no es tampoco andar diciendo que, como lo de la prosperidad, que Dios quiere lo mejor para ti. No es con el hablar, es con el vivir. Muestra tu virtud personal. Y para el apóstol Pedro, la virtud personal es la excelencia de tu conducta, la excelencia de tu comportamiento. Mira lo que dice, manteniendo es consérvate continuamente buena vuestra manera de vivir, buena, excelente, de calidad. Hermanos, para poder influenciar en los malos, en los corruptos, en los que han fracasado para gobernar, para poder influenciar en ellos, no tenemos que sustituirlos en el gobierno. Lo que tenemos es, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos es mostrarles, manifestarles la calidad de nuestra vida. Simplemente miren nuestra vida. No necesitamos estar en el gobierno para hacer buenas obras, hermano, para hacer cambios. ¿Me comprenden? No, hombre, desde aquí ya podemos. Del momento que pagamos impuestos, del momento, hermanos, en que no calumniamos ni difamamos al presidente Juan Orlando. Son buenas obras, aunque él esté salpicado de todo y todo su gobierno,
Pero no difamamos, dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2. No andamos difamando, no andamos diciendo, hablando, qué corrupto, ese, no, que se nos olvida que nosotros también tenemos nuestra corrupción en el corazón, ¿verdad, hermanito? Qué mentiroso esos gobernantes. Se nos olvida que a veces mentimos, hermanito. No vamos a hacer cambios sociales, ni mucho menos cambiar a nuestros gobernantes simplemente por ir a competir con ellos. Mostrémosle la calidad de vida que poseemos en Cristo. La virtud personal, no la capacidad de gobernar. La virtud personal, no la capacidad de gobernar. No se nos ha mandado a gobernar los pueblos. Se nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces manifestemos virtud personal, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que significaba para ellos en aquel momento. ¿Qué eran los gentiles? No solamente eran incrédulos, sino déspotas incrédulos, caprichosos incrédulos enemigos. Ante ellos manifiesten su piedad, ante ellos manifiesten su virtud, ante ellos no les manifiesten poder, no les manifiesten fuerza, no les manifiesten como miraba en la televisión, que le decía ese doctor apóstol al sociólogo, mire, ya no nos vea como retróganos, respétenos más. No le dijo, hermano, sí, le dijo, fíjese, ustedes tienen que respetarnos más. Mire qué chulo. Eso es lo que estamos reclamando. Hermanos, no tenemos que manifestar un grado académico, no tenemos que manifestar capacidad administrativa, no tenemos que manifestar, como decía otro de los que estaba ahí, capacidad gerencial, porque uno de ellos se jactaba que en su iglesia él tiene 20 y tantos pastores con él y ejercen un liderazgo gerencial. Ay, qué lindo, dije yo. Y yo aquí. Mándenme unos cuantos, digo yo. Fíjense, hermanos, qué cosa más terrible. No aman la verdad de la palabra. Su teología sale de sus propios corazones torcidos. Pero aquellos cristianos del primer siglo pudieron haber sido también conducidos por un mal teólogo. Pero gracias a Dios que estaba el apóstol Pedro. Gracias a Dios, hermanos. A estos hombres son los que tenemos que oír, escuchar y someternos a estos tipos de apóstoles falsos, hermanos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de calidad ciudadana. Excelencia como ciudadanos en toda participación cívica, en todo compromiso ciudadano. Y por último, ven que les dije que me iba a ir bien rapidito, ¿verdad? Leemos la última forma en que cumplimos nuestro deber ciudadano como cristianos ante un gobierno mundano. Díganme, hasta ahora, hermanitos, ¿dónde hemos encontrado, y si acaso encontraremos alguna directriz o enseñanza apostólica que nos diga que gobernemos, hermano? Que tomemos posiciones de gobierno. ¿Hasta dónde? ¿Verdad que no, hermanos? Y lo último, mire qué cierre el que hace aquí el apóstol Pedro en este pensamiento. Manteniendo vuestra buena de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol Pedro dice que la quinta manera en la que podemos nosotros cumplir nuestro deber ciudadano es deseando la intervención divina. Yo ruego que os abstengáis. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esta es su idea. Esta es su idea. Glorificar a Dios, y es un deseo, dice el apóstol Pedro. Aquí no se nota, la traducción nos da la impresión de que es una realidad, pero
es un deseo, porque el apóstol Pablo está utilizando una estructura gramatical donde expresa deseo. Eso en la gramática se llama el modo subjuntivo. No es una promesa, no es una garantía que por comportarnos así, por manifestar virtud personal, no es que siempre garantizado los incrédulos van a cambiar de opinión y van a doblegarse y van a cambiar su maltrato, no siempre, pero es preferible que deseemos esto, deseemos que glorifiquen a Dios, a que deseemos que lo aborrezcan más debido a nuestro mal comportamiento, a nuestro mal testimonio. Que al final, hermanos, saben, eso es lo que ha pasado con todos los líderes y pastores o cristianos en los diferentes países de Latinoamérica o Sudamérica que se han involucrado en la política. Hace poco metieron preso de la presidencia en Guatemala a un pastor evangélico. En Colombia tienen partidos políticos, ciertos sectores evangélicos. Y así ha habido, hermanos. ¿Y saben cómo queda la gente, los incrédulos, cómo quedan? ¿Ves que los cristianos son igualitos, mira? ¿Ves? ¿Ves? ¿Glorifican a Dios? ¿Los incrédulos? No glorifican a Dios. Debemos desear que Dios intervenga. Cuando dice aquí el apóstol Pedro, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Para qué glorifiquen? Esa es la idea. Para que glorifiquen a Dios en el día de visitación. La visitación aquí a la que puede estar aludiendo el apóstol Pedro puede ser dos cosas. Y pueden ser las dos cosas. O puede ser una primera y otra después, pero al final pueden ser las dos cosas. Visitación de Dios tiene que ver con la visita de Dios. En Lucas, por ejemplo, Jesús utiliza eso acerca de juicio, cuando dice que van a ser cuando Jesús los visite en el momento en que menos lo esperan. ¿Saben qué significa eso? Juicio. Pero también puede ser salvación. Y es que cuando Dios viene, cuando Dios se hace presente, dos cosas seguras van a ocurrir. Salvación para los que creen y juicio para los que lo han rechazado y no creen, lo rechazan. Para que glorifiquen, sea cual sea, tu deseo debe ser como cristiano, para que glorifiquen a Dios. Para eso, con esa orientación de vida, debes vivir y comportarte. Por eso es que tienes que estar más preocupado por tu virtud personal que por tu capacidad de gobernar. Y luego dice que ese deseo se debe cumplir a pesar de o mientras murmuran de ti como de malhechor. En el caso de ellos, este no es nuestro caso, hermano. Crean eso, ¿verdad? Este no es nuestro contexto. Los incrédulos que nos gobiernan no nos han visto a nosotros como estaban siendo vistos aquellos hermanos. No nos han visto así, al contrario. Algo que está facilitando este movimiento que está surgiendo es que hay políticos estrategas en el partido tal, todo, en el aparato político de esos pícaros, estratega de, hey, mira, aquí tenemos una fuerza con la que... Ya la gente tal vez sí, la gente está harta de nosotros, sí, pero podemos ir conservando el poder si le cedemos un poquito del pastelito a estos cristianos. ¿Usted cree que los políticos tradicionales se van a dejar desplazar y reemplazar así nomás? No, hombre, son hijos del diablo, hermanos. Maquinan. Nosotros los vemos en la televisión, lindos, bonitos, ¿cómo hablan? Son como nosotros éramos. Aborrecibles. Mientras sucede eso, les decía que ellos se dan cuenta, el apóstol Pedro lo que le pudo haber dicho a aquellos hermanos, miren, mientras esto los tratan ustedes como malhechores, hagan justicia ustedes. Impongan ustedes su fuerza. Reclamen ustedes su lugar. No, el deseo de ustedes es para que glorifiquen a Dios en su visitación, en su intervención. Esa es la quinta manera en la que debemos cumplir nuestro deber ciudadano. Desear la intervención de Dios en términos de su justicia o de su salvación. No nuestra intervención, hermanos. No somos nosotros los que debemos intervenir para que cambie el gobierno de Honduras y para que se lleve a Estados Unidos a el presidente actual y todos los mafiosos que tenemos. No, hermanos. Nuestro papel
no es ese. Nuestro deseo no debe ser ese. ¿Lo han comprendido bien, hermanos? Al considerar vuestras buenas obras, volviendo al asunto de la virtud personal. Ahí está la clave. Muy bien, hermanos, ¿qué hemos aprendido entonces esta mañana? Una mañana, ¿verdad, hermanitos? Especial, un mensaje, hermanos, necesario o no. Hemos aprendido en este pasaje, hemos aprendido hoy del Señor que el deber ciudadano del cristiano ante la maldad y la injusticia estatal es la exposición personal del Evangelio. ¿Vieron ustedes cómo el apóstol Pedro en este pasaje lo que le dice a los cristianos es que expongan el Evangelio? ¿Se dan cuenta, verdad? Ahí están esos 5 maneras que hacen, hermano. ¿Exponen el Evangelio o exponen nuestros intereses? Exponen el Evangelio. El Evangelio. Hermanos míos, ¿creen ustedes, después de haber aprendido todo lo que aprendieron hoy, creen ustedes que es la voluntad de Dios que los cristianos alcancemos el poder político de nuestro país para cambiar la vida de todos los hondureños? A ver, levanten la mano los que creen que es la voluntad de Dios que los cristianos alcancemos el poder político de nuestro país para cambiar la vida de todos los hondureños. A ver, ¿quién se apunta? Más les vale, hermanito. Son bromas. ¿Estamos claros? ¿Tenemos bien formulada este pensamiento, hermanos? Porque nuestro deber como ciudadanos es un deber santo. Nuestro deber bíblico, lo hemos comprendido hoy, ¿verdad? ¿Y cómo lo cumplimos, hermanos? Nuestro deber de exponer el Evangelio lo cumplimos identificando la posición espiritual que tenemos como cristianos. Número 2, comprendiendo la condición temporal que tenemos como cristianos. Número 3, evitando la esclavitud pasional en la que nos podemos ver tentados. Y número 4, manifestando la virtud personal en vez de capacidad de gobierno. Y número 5, deseando la intervención divina en vez de nuestra propia intervención humana. Este no es nuestro gobierno, este no es nuestro reino. Y amados hermanos, tengamos la misma postura y hagamos la misma afirmación que nuestro Señor Jesucristo, por quien somos cristianos, le dijo aquel día, aquella noche a Poncio Pilato: porque mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Así tenemos que afirmar nosotros eso y vivir de la misma manera nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, dijimos desde el principio que este mensaje estaba orientado a causar algo en nosotros. Tenemos que tener la determinada postura de practicar una vida que promueva el poder transformador. Eso es lo que tenemos que hacer, promover el Evangelio a través de la exposición personal de nuestra vida, en vez de promover un movimiento político, una estructura política, una idea política, un proyecto político. Tenemos que estar determinados a eso. Tenemos que actuar como nuestro Señor actuó bajo un gobierno malo e injusto. ¿Se acuerdan cuando lo quisieron hacer rey, hermanos? Y lo agarraron, ¿se acuerdan, hermanitos? Y dijo Jesús: hasta se habían tardado. Eso estaba esperando yo. Ahorita voy a destronar. No, hermanitos, se zafugió, hermanitos. No era el momento. Él no vino a establecer un reino terrenal sin una regeneración. Así que actuemos como nuestro Señor. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Sepamos actuar ante un gobierno malo e injusto. No promovamos el poder político para transformar la sociedad, porque Jesús no lo promovió. Lo que Él promovió fue la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y qué era la verdad? Yo soy la verdad. Promovamos a Cristo, promovamos su palabra, promovamos su verdad, promovamos el Evangelio. Y así se va a transformar la sociedad. Seamos tan santos como Cristo fue. Seamos tan separados como Él fue. Marquemos la diferencia. Separémonos del poder político y del gobierno. Esto no significa que un cristiano no puede de alguna manera participar en obras ciudadanas o en puestos públicos. Dice aquí virtud personal, y promueva el Evangelio, no sus propios intereses.
Ahora, para terminar, hermanos, a manera de aplicarlo, una forma de resumir lo que hemos aprendido, y les voy a dar estos principios elementales. Número 1, lean conmigo. Lo que Honduras necesita no es un movimiento. Otra vez, no es un movimiento evangélico con una agenda política para la transformación de la vida de las personas, sino una iglesia evangelizadora. 2, la iglesia evangélica debe rechazar la tentación de controlar las instituciones políticas y los poderes del Estado para hacer cambios en la sociedad. 3, la iglesia evangélica debe estar separada de un sistema mundano que busca la gloria de los hombres mediante el poder político. Otro principio: los cristianos no deben estar ansiosos de obtener el poder político para valerse del poder e imponer el evangelio de Cristo a cada persona a fin de cambiar la sociedad. Los cristianos deben ejercer el poder que ya el Señor nos ha dado para cambiar la sociedad hondureña, el poder del evangelio. Y finalmente, los cristianos debemos demostrar que solo hay un camino para tener una esperanza viva en un mundo malo, el camino de Jesucristo. ¿Cuántos se comprometen a vivir los principios? Que el Señor sea glorificado, hermano. Y oremos. Guardemos un momento de silencio en la quietud del corazón, en la llenura de la palabra en nuestro corazón. Y, amados, denle gracias al Señor. Y pídanle lo que necesitan para poder promover su evangelio, poder practicar estas convicciones renovadas, estas convicciones bíblicas. Pídanselo de corazón. Amoroso Padre, bendito Dios, nuestro Salvador, te damos las gracias. Te damos gracias por encontrarte con nosotros, instruirnos, enseñarnos, corregirnos y fortalecernos. Ante una situación crítica, vemos, oh Señor, cómo la herejía, la mala teología ahora está invadiendo campos en el que Satanás y sus huestes malignas estratégicamente van a traer blasfemia a tu nombre. Una nueva forma de engañar a las personas. Una doctrina errónea acerca de tu reino. Pero gracias por acordarte de nosotros. Gracias por no abandonarnos y entregarnos al engaño y no dejarnos, Señor, expuestos. Gracias por darnos la palabra y por este mensaje de hoy. Y gracias por mis hermanos que estuvieron atentos y esforzados y necesitados y distribuir tu voluntad en sus corazones, porque era necesario, Señor. Y no será lo último, te pedimos que estemos siempre recordando esto y profundizando más a través de la oración y la convicción. Ayúdanos, Padre, a tener una postura mansa y sabia ante este ambiente que solamente es Padre, es una vez más un oportunismo satánico. Por favor, protege a tu iglesia. Como dice el apóstol Pedro, confiamos en ser guardados por el poder de Dios. Mas Dios, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione. Él mismo nos afirme. Él mismo nos establezca. Él mismo muestre su gloria. Ayúdanos, Señor, que nuestra congregación, que nuestros hermanos seamos de buen ejemplo para otros. Difunde este mensaje, Señor, a través de nuestras vidas.
por Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.